Bienvenidos, estimados, estimadas. ¿Sí? Vamos a hacer un resumen de la clase anterior. ¿Ya? Para ello vamos a abrir la aplicación que estábamos trabajando y también vamos a mostrar los modelos en los que lo estamos basando. Eh, Teníamos un diagrama de componente. Aquí está. Un diagrama de componente en donde teníamos definido cierta estructura con la que íbamos a trabajar. ¿Sí? Vamos a crear una aplicación con un modelo de n capas. ¿Sí? En donde tenemos la capa de presentación, negocio, persistencia y una capa transversal de modelo. ¿Sí? La idea es persistir a la base de datos por medio de la capa de persistencia, ¿ya? Creando los componentes que nos permitan hacer ciertas transacciones con la base de datos. Vamos a hacer un CRUD, ¿sí? Un crear, leer, actualizar y borrar registros de una tabla específica o de múltiples tablas. Y vamos a utilizar, o ya utilizamos, el framework, el Entity Framework, que nos permite, que es un ORM, ¿sí? Que nos permite mapear cierta estructura contra tablas de base de datos. ¿Sí? Nosotros generamos la vez anterior adaptadores, ¿sí? Y unos objetos que eh, nos permiten obtener información de las tablas. ¿Ya? Y nosotros a través del DAO, el DAO significa Data Access Object, vamos a hacer las transacciones, o esa va a ser la labor de esa clase, ¿sí? Generar transacciones, ¿sí? ¿Qué transacciones? Insertar, actualizar, borrar y las consultas que estimemos pertinentes, los CELES que estimemos pertinentes dependiendo de lo que queramos ir a buscar a la base de datos, ¿sí? También tenemos la capa de negocio que se va a encargar de validar, ¿ya? Y vamos a empezar a crear componentes que nos permitan validar o hacer ciertas reglas de negocio de forma genérica, cosa de poder reutilizar nuestros métodos, ¿sí? Y vamos a tener una capa de presentación en donde vamos a definir la parte visual. Nosotros vamos a trabajar con WPF, ¿sí? Con Windows Presentation Foundation, ¿ya? Y este tipo de framework nos permite crear aplicaciones de escritorio, ¿sí? Entonces nosotros vamos a crear aplicaciones de escritorio, vamos a utilizar un framework sobre este mismo framework, ¿sí? Suena algo raro, pero hay un framework que se llama Metro APPS, Metro Application, ¿sí? Que es una aplicación que nos permite embellecer o darle un mejor look and feel, una mejor parte visual o forma de ver los componentes, ¿sí? Y de poder interactuar con ellos, ¿ya? Y la idea de la clase de hoy día, sí, nosotros lo que hicimos en las clases anteriores fue solo la persistencia, hicimos test unitarios para poder verificar. La idea es que nosotros ahora construyamos estas dos capas y podamos integrarlos, ¿ya? Si bien en un principio no vamos a utilizar la regla de negocio, ¿sí? Vamos a crear business para que se comuniquen las distintas capas, estos business van a hacer solo el llamado de inmediato a la base de datos. Después le vamos a agregar ciertas reglas para poder hacer ciertas validaciones o reglas que estén estipuladas dentro del caso People System, ¿sí? Que es el caso que estamos viendo, ¿ya? Toda la información de People System va a estar dentro de una carpeta. En cada uno de los videos vamos a ir subiendo la actualización del código fuente que se generó, ¿sí? Eh, entonces vamos a ir al código. Yo tengo el código acá. Teníamos testing para poder probar tanto comuna DAO como región DAO. Entonces podíamos probar ambas estructuras de persistencia que creamos, ¿ya? Y lo que tenemos que hacer hoy día es crear nuestra parte de presentación, ¿ya? Lo primero que vamos a definir es que el nombre del componente visual que está creado por defecto lo vamos a cambiar, ¿sí? Perfectamente podríamos cambiar la ubicación y el nombre, solo vamos a cambiar el nombre, ya le vamos a dar un nombre más significativo con respecto a la aplicación, ¿sí? Le voy a colocar aquí, y hay que tener ciertas condiciones. Aquí al cambiar el nombre no se va a referenciar o no se va a cambiar el nombre en todas las referencias donde estén, así que tenemos que hacer nosotros las modificaciones pertinentes. Ya en otro lenguaje, o depende del framework, lo va a hacer. Ya en Java ustedes cuando hacen un rename, un renombrar, en todas las referencias donde se esté llamando se cambia. Aquí en este apartado no. Eso es como la única parte mala que tiene este framework de WPF.
Vamos a colocar aquí el nombre de People System y como buena práctica, a cada componente que nosotros cada componente que creemos, la idea es agregarle un sufijo o un prefijo, dependiendo de cómo ustedes definan las nomenclaturas de cada uno de los componentes. En este caso nosotros estamos utilizando sufijos, ¿sí? Para poder definir componentes y separarlos según sus acciones. Nosotros creamos los DAO, tenemos creado región DAO y comuna DAO, y ya sabiendo que tiene el sufijo DAO, sabemos que es un componente que se encarga de hacer transacciones sobre una tabla. ¿Sobre qué tabla? Dependiendo del nombre que tenga, vamos a ver. Pues si es región, es la tabla región. Si es comuna, la tabla comuna. ¿Sí? Ahora, la idea de crear las vistas también es colocarle un sufijo para saber que de forma visual, de inmediato que estamos viendo o estamos modificando una vista o formulario. En este caso, este es un formulario que vamos a crear. Así que le voy a colocar View, People System View. Podrían cambiarle el nombre, yo le voy a colocar People System View. ¿Ya? Y vamos a renombrar ciertos componentes. ¿Sí? Si se dan cuenta, se renombraron esos dos archivos, que es la parte visual, el XAML es la parte visual, si le doy doble clic, se ve aquí la parte de diseño y el CS es la clase, pero no se modificó el nombre de la clase del componente, debiese llamarse igual, así que voy a copiar el nombre, ¿sí? Voy a ver si que aprieto F2 y me llevo el nombre y cambio los nombres del constructor, ¿ya? Otra referencia que cambiar tiene que ver con el XAML, de hecho aquí me está reclamando. Aquí dentro está definido la clase que hace, que va a estar enlazada a esta vista, ¿sí? Y está referenciada aquí arriba. Ahí dice Presentation Main Window. ¿Ya? Si se dan cuenta, este Presentation tiene que ver con el namespace, ¿sí? Que está acá adentro. Aquí está referenciado el namespace presentación. Si ustedes cambian la ruta y el namespace, debiesen cambiarlo aquí también. ¿Sí? Aquí va el namespace y el nombre de la clase o del componente visual que estamos utilizando. ¿Ya? Con esto ya quedó ya arreglado. Si le doy play, sigue con error, ¿ya? Quedó arreglada la clase y la vista, pero hay un archivo que se encarga de definir cuál es la clase principal o la vista principal que se va a levantar al ejecutar la aplicación, ¿ya? De hecho, si nosotros nos colocamos aquí en propiedades, esto ya lo hicimos en clases pasadas, podemos definir qué proyecto se va a ejecutar primero, ¿ya? En este caso siempre va a ser presentación y hay un componente que es appxml que tiene definido qué archivo o qué clase voy a levantar, ¿sí? Qué formulario. Aquí vamos a cambiar el nombre por People System XAML, que es esta parte visual, y ese a su vez llama a esta clase cuando tenga que hacer acciones, así que con eso ya debiésemos poder levantar la aplicación, ¿ya? Lo único que cambié fueron los nombres, para tener un nombre más significativo dentro de los componentes, ¿ya? Ese título también lo podemos cambiar, ¿sí? Vamos a cambiarlo de inmediato. Vamos a ir a la parte visual, ¿sí? Aquí podemos editar acá y presionar acá y buscar el título. Ahí dice title o título. O podemos ir al código, en la sección título y cambiar y colocar el nombre del software. Se llama People System, ¿ya? Y si le doy play ahora va a salir el título. Ya de hecho ahí también está definido el tamaño de la ventana, ahí está definido el tamaño. ¿Ya? Si tiene resize o no, si pueden redimensionarla o no, si pueden ocultarla o no pueden ocultarla, si pueden cerrarla. Todas esas cosas son propiedades que están dentro del formulario que se pueden definir. ¿Ya? Podríamos definir acá algunas de las propiedades que ya están o que existen. ¿Sí? Eh, no las voy a mostrar, pero aquí sale un listado que pueden agregar. ¿Ya? Hecho eso, lo que vamos a definir ahora es crear el formulario para mantener, si se dan cuenta acá en el diagrama, vamos a mostrar el diagrama, vamos a cerrar esa ventana y esa que está acá. Ya, vamos a ver el diagrama de caso de uso, ya, en donde está definido que tenemos que generar un mantenedor de región y que tenemos la opción de hacer todas esas submantenedores dentro. O podríamos perfectamente quizá modificar este diagrama de caso de uso dependiendo del caso. En este caso está definido cierta estructura, ¿sí? Que está en un archivo de texto que yo dejé. Lo voy a actualizar para que sea un Word más formal.
y podrían quizás tomar o definir otro tipo de estructura para dar solución a la problemática, ¿ya? Recuerden que dependiendo del análisis que hagan del problema pueden obtener distintas soluciones que ambas o la cantidad de soluciones que generemos pueden ser válidas para dar solución a la problemática. Quizás una sea más óptima que otra, ¿sí? Nosotros vamos a crear el mantenedor de región, ¿sí? Y para ello vamos a crear una nueva estructura dentro de presentación. Vamos a crear application con minúscula, ¿sí? Al igual que tenemos aquí en DAO, persistencia tenemos application DAO. Vamos a colocar application, agregar nueva y vamos a colocar aquí view. En la carpeta view van a estar todas nuestras vistas. ¿Sí? Nosotros podríamos perfectamente llegar y lanzarla acá y tener todas las vistas dentro de una carpeta. De hecho, podríamos separar las vistas por mantenedores o por algún tipo de funcionalidad. ¿Sí? La idea es que mientras más clasificados estén los componentes, mayor entendimiento le damos al desarrollo y mayor comprensión y mayor facilidad de entender lo que estamos haciendo. ¿Ya? Por eso no es recomendable crear todas las clases dentro del proyecto base, sino crear una estructura de carpeta en donde vamos a definir nuestros componentes. ¿Sí? Con eso no evitamos de tener código disperso por todos lados. ¿Ya? Entonces por eso lo importante también es definir, aparte de la estructura de carpeta, definir sufijos para cada una de las clases según las acciones que van a realizar. ¿Ya? Las vistas son view. Así que nosotros vamos a crear aquí nuestras vistas. Podríamos crear una subcategorización. No lo vamos a hacer, pero podríamos, porque los mantenedores que vamos a hacer no son tantos. Así que vamos a agregar aquí una nueva ventana, ¿sí? WPF, y vamos a colocar aquí mantenedor persona, no, región. Primero vamos a empezar con región, después con comuna y después con la persona. Mantenedor región y vamos a colocar aquí view de vista. ¿Ya? Entonces así vamos a definir que ese mantenedor tiene el sufijo vista, view, y vamos a poder determinar qué cosa es de forma inmediata. ¿Sí? Solo con ver acá, si dice view y está dentro de view, es una vista. ¿Sí? Vamos a colocar aquí el título People System y vamos a colocar al lado el nombre del mantenedor persona. ¿Ya? La idea es levantar esta ventana al presionar algún clic o un botón o un submenú de People System View. ¿Ya? Nosotros vamos a crear un botón acá, después vamos a darle más que sea más armonioso, que sea un poquito más vistoso. Pues mientras solo vamos a colocar un botón, ¿ya? Vamos a colocarnos acá en botón. ¿Ya? Y como buena práctica para la parte visual, ¿sí? Vamos a ver el código. Como buena práctica, lo primero es definirle un nombre, ¿ya? ¿Sí? Porque así después podemos identificar dentro de nuestra clase, del CS, vamos a poder identificar los componentes a través de ese nombre, ¿ya? Entonces, si no le ponen un nombre, va a quedar con un nombre por defecto. Quizás diga button 1, button 2, ¿sí? Button 1, button 2, ¿sí? No, la idea es que nosotros les demos eh, un nombre apropiado que sea referente o autorreferente con respecto a lo que va a hacer, ¿ya? Así que yo aquí le voy a colocar un nombre, colocamos X minúscula, dos puntos y buscamos aquí name, ¿sí? Y aquí podemos definir un nombre, no puede estar vacío el nombre, así que tenemos que definirle sí o sí un nombre, y como buena práctica es recomendable colocar un prefijo, en este caso, para los componentes visuales, tanto en HTML como para ventanas que sean de escritorio, ¿ya? Para así después poder buscar los componentes de forma más rápida. Si nosotros escribimos btn y todos los botones se llaman btn, nos va a salir al programar aquí en C# la lista de todos los botones y vamos a poder seleccionar de forma más rápida qué botón queremos hacer alguna acción sobre él. ¿Sí? Entonces vamos a colocar aquí btn, guión bajo, tiene que ser sí o sí guión bajo, no puede ser guión medio. Sí, creo que se llama guión, no, guión parece que se llama ese, no sé si le dicen guión medio, guión. ¿Ya? Y este guión bajo tiene que ir sí o sí porque esta estructura no está permitida en este framework. ¿Sí? Hay algunos frameworks que reservan ciertos símbolos o palabras especiales. En este caso, este framework reserva el guión o el menos y no se puede utilizar dentro de los nombres. ¿Ya? Si no, tira algún tipo de problema al compilar. ¿Sí?
dice que no va a encontrar el nombre o el nombre no es asociado incorrecto. Vamos aquí a definir, entonces, botón se va a llamar btn mantenedor región. ¿Sí? Y vamos a darle guardar. Ahora, nosotros tenemos dos opciones de crear el método de la acción del doble clic sobre, o del clic, en realidad no del doble clic, del clic sobre el botón. ¿ya? Una opción es hacer doble clic sobre este botón y se va a generar un método de forma automática aquí, ¿sí? Dentro de la clase. O la otra es ir al código XAML, posicionarse al final del botón y voy a dejar un espacio y aquí escriben clic y seleccionan clic ese, aprieto enter y aquí coloco crear un nuevo controlador de eventos. Si no hay ningún controlador de eventos, si ustedes no lo han creado, él lo va a crear a partir del nombre que tiene el componente, que en este caso es un botón. ¿Sí? Entonces voy a apretar enter, que crea un nuevo controlador de eventos. ¿Sí? Y le doy guardar y si me voy a la clase, en la clase se creó el método btn mantenedor región clic. ¿Sí? ¿Por qué se creó ese componente? Porque toma el nombre, el clic toma el nombre de el botón, ¿sí? Toda esa parte de ahí la generó a través del botón, del nombre del botón, ¿ya? ¿Y qué debiésemos hacer aquí? Al momento de hacer clic, debiésemos crear una ventana región, mantenedor región, ¿ya? Para ello, tenemos que crear un objeto, mantenedor región view, ¿sí? Le vamos a colocar mantenedor región igual a new y hacemos un using de esto, ¿sí? Using presentation application view, ¿ya? Entonces aquí se enlazó y ahora estamos haciendo el using, ¿sí? Creo que escribí mal el nombre. Ahí lo pegué, ¿sí? A veces recomendable si es que tienen el nombre de la clase, es mejor apretar F2, copiarla y pegarla y en vez de escribirla, a veces nos podemos equivocar, ¿ya? Entonces es más fácil copiar y pegar los nombres que andar escribiéndolo, que nos podemos equivocar con mayor facilidad, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que definirle quién va a ser el dueño de esa ventana, ¿ya? Nosotros le vamos a definir que el dueño de esa ventana va a ser la ventana People System, que es la que donde estamos posicionados, así que vamos a colocar aquí igual a this, ¿sí? O sea, esta ventana People System va a ser dueña del mantenedor región. Después vamos a ver para qué sirve eso, ¿ya? Y vamos a mostrar la ventana con el show dialog. Y con esto ya podemos hacer funcionar el botón. Le vamos a dar play. Y al apretar el botón debiésemos poder, le voy a cambiar ese nombre, debiésemos poder levantar el mantenedor. Si se dan cuenta, ahí está el mantenedor levantado. ¿Sí? ¿Para qué pusimos el owner, el dueño y el show dialog? Para definir que esta ventana va a ser hija de esa ventana. Y como es una ventana hija, yo no puedo seleccionar la ventana padre hasta que cierre esta ventana hija. ¿Sí? Ese es el flujo que tiene. Entonces, si yo quiero tratar de hacer algo sobre la ventana hija, no voy a poder hacer nada. ¿Sí? Que es lo más recomendado. ¿Sí? Igual podría yo pasar ciertos objetos dentro de esta clase para poder actualizar objetos de la otra ventana. De esa forma podrían comunicarse. Pero la idea es que yo no pueda alterar la ventana sin yo haber hecho algo previamente en esta ventana. ¿sí? Yo voy a cerrar esta ventana y ahora voy a poder acceder a la otra ventana y voy a cerrar eso. ¿sí? Vamos a cambiarle el nombre al botón. ¿sí? Vamos a definirle un nombre más apropiado. Vamos a colocar, perfectamente podríamos colocar una imagen dentro de este componente, no lo vamos a hacer, vamos a colocar mantenedor, región, vamos a dejarlo con un texto nomás por mientras. Sí, podríamos dejar un icono que sea más apreciado, que sea más algo más llamativo y más intuitivo, ¿ya? Y con esto ya tenemos levantado el mantenedor de región. ¿sí? La idea es que en el mantenedor de región creemos el formulario para poder crear una región. ¿sí? Vamos a crear el formulario. ¿ya? Y con esto vamos a terminar el video de la clase de hoy. Solo al crear el formulario vamos a ver si se almacenó la información en la base de datos. Y la próxima clase vamos a utilizar Metro. Vamos a hacer la modificación para poder utilizar Metro, hacer los import de la librería, las instalaciones de la librería
¿sí? Para mejorar un poco más la parte visual, y vamos a hacer el CRUD completo. Dentro de este mantenedor vamos a tener todas las opciones del editar, del borrar, del actualizar, del listar, todo dentro de eso en la próxima clase, ¿ya? Así que la clase de hoy día tiene como objetivo que, aparte de crear estas vistas, relacionar el mantenedor principal, la página principal que se llama People System View, con otros mantenedores. ¿Ya? Entonces ya creamos un botón que despliega el mantenedor de región, y la idea de, yo aquí le puse mantenedor persona, vamos a actualizar. La idea es que podamos hoy día guardar sí o sí información dentro de la base de datos a través del flujo que creamos, ¿sí? Que fue el persistencia. ¿Ya? Vamos a crear un objeto negocio y un objeto, y ese objeto va a llamar a la persistencia, ¿sí? Y después vamos, en otros videos posteriores, vamos a agregar validaciones para poder asegurar la integridad de los datos de la base de datos. Sí, chicos, es importante eso. Nosotros debemos asegurar la integridad de los datos que van a ser almacenados en nuestro sistema. Con eso podemos después hacer cierto tipo de, si queremos, lógica para poder buscar información de, ejemplo, hacer BI con esta data, o quizá hacer cierto tipo de reporte o estadística. Y mientras menos data basura haya dentro del sistema, mejor. Siempre va a haber un porcentaje que no es asegurable, ¿ya? Yo no puedo decir en un 100% que la data que está en mi sistema es fiable, ¿sí? Podría asegurar que sea un 95% fiable, un 98%, un 90%, ¿ya? Todo depende de cómo nosotros trabajemos el ingreso de la información hacia la base de datos, ¿ya? Entonces es importante cómo llega la data a la base de datos y qué data llega, ¿sí? Para seguir, entonces vamos a crear el mantenedor. Vamos a ir aquí a cuadro de herramientas donde fuimos delante y creamos el botón, y vamos a crear unos label. Un label voy a poner acá, voy a colocar un text box, después vamos a explicar para qué sirven. Ya, el label es una etiqueta, y lo único que sirve, para lo único que sirve es para colocar texto, y tiene definido un tamaño. Nosotros podemos definir un tamaño por defecto, ¿sí? Y el textbox sirve para ingresar, es un input, un componente de entrada de texto, ¿ya? Y vamos a crear dos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en nuestra región no es necesario definir un ID. De hecho, vamos a dejar aquí, voy a borrar esto, voy a copiar y pegar, sorry. Yo puedo seleccionar esto, hago clic en label, dejo presionado control, clic en textbox, puedo apretar control C, control V, y después muevo hacia abajo, y con eso ya tengo otro componente visual, pero se autogeneraron los nombres, así que tenemos que renombrarlos. Ya, pues yo voy a dejar definido igual el ID, no lo vamos a usar, si no vamos a utilizar el componente ID porque la región tiene un código autoincremental y no es necesario definirlo, ¿ya? Y vamos a definir nombres para los componentes, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es que el primer componente, xname, le vamos a poner, se va a llamar lbl id, ¿ya? Y en el content, que está acá, vamos a colocar id. El content es la propiedad que define qué va a mostrar, ¿sí? Ahora en el textbox vamos a colocar un xname y vamos a definir, como es un textbox, txt bajo id, ¿ya? Y vamos a definir en su text, que es la propiedad que muestra información, lo vamos a dejar en vacío, ¿sí? Cosa tal de que salga de esa forma. Sale aquí id y el texto, ¿ya? Entonces, como les dije, lo recomendable es colocar un prefijo en los nombres. En este caso vamos a utilizar un prefijo que definamos de 3 caracteres que indiquen qué componente es. LBL hace alusión a label, txt a textbox, ¿sí? Entonces definimos el nombre, vamos a ir a txt nombre, vamos a borrar la propiedad text para que esté vacío, y vamos aquí a cambiar y colocar xname lbl description,
Vamos a colocar en label, o sea, en content, descripción. Todo esto que estamos haciendo acá lo podemos hacer a través de esta barra de propiedades. De hecho, aquí está content y podemos cambiarle los colores, el tamaño, la fuente. Sí, hoy día no nos vamos a abocar eso, en eso. Vamos así a definir nombres. Ojo, los nombres no pueden tener caracteres especiales ni acento, ¿sí? O tilde. No pueden tener caracteres especiales ni tilde. Los nombres, solo los nombres. En el content sí puedo agregar caracteres especiales, ¿ya? Como buena práctica es recomendado, sí, porque si trabajan con distintos tipos de codificación pueden tener problemas al compilar, ¿ya? Ahí está nuestra ventana y nos falta agregar un botón para guardar. Voy a agregar un botón. Un button. Vamos a colocar aquí xname btn guardar. Sí, podría decir crear, ¿sí? Para crear una región. Vamos a colocar guardar o save. Ahí ustedes definen qué le ponen. ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer? Que este botón se encargue de llamar a un componente de negocio que aún no hemos creado. Vamos a tener que crear un componente de negocio y el componente de negocio se encarga de llamar a persistencia. ¿Ya? Vamos entonces a construir el evento del botón. Como les dije, hay dos opciones de crearla. Nos vamos al final y colocamos la propiedad click, ¿sí? Y colocamos que cree un nuevo evento. O le damos doble clic al botón y se crea el evento. ¿Ya? Que el evento es de clic. Ya tenemos distintos tipos de eventos. En un evento cuando perdemos el foco, ¿sí? O la, la posición donde estamos actualmente. Hay otro que es de doble clic. Hay distintos tipos de eventos, ¿ya? Clic secundario. Sí, podemos hacer o programar distintos tipos de eventos. Nosotros vamos a programar solo el del clic. Y debiésemos aquí llamar a un componente de negocio. Vamos a crear el componente de negocio para poder llamarlo. Entonces nos vamos a ir a negocio, vamos a crear una estructura de carpeta. Sí, que nos permita colocar application, que nos permite identificar los componentes. Voy a agregar aquí un business y vamos a agregar un rule o reglas. Y dentro de business vamos a agregar, después vamos a ver por qué estamos creando de esta estructura. Vamos a agregar aquí un business que tenga, o un negocio que tenga relación con este formulario, o con esta capa, con esta vista. Entonces yo le voy a colocar el mismo nombre que tiene la vista, que se llama mantenedor región, y en vez de view le vamos a colocar business, ¿sí? De negocio, o le pueden colocar negocio. Vamos a dejar esta clase pública y vamos a crear un método guardar. Vamos a colocar aquí public void guardar. ¿Y qué vamos a guardar? Vamos a guardar un objeto que debiese estar configurado en el model. Ya nosotros ya tenemos región model, ¿sí? Y en región model, como dijimos que va a ser o los models van a ser transversales, nosotros vamos a programar dentro del view, o sea, de la vista, sorry, del business, del negocio, vamos a guardar por región, ¿sí? Se me perdió la clase, aquí está. Entonces vamos a colocar aquí región model, región, y vamos a hacer un using de esto, ¿ya? Y él se va a encargar de persistir la información en la base de datos. ¿Cómo? Creando un objeto de persistencia que me permita guardar, ¿ya? Como aquí vamos a llamar varias veces a persistencia, podríamos crear dentro del constructor, eh, eh, podríamos crear un constructor, sector. Sí, y podríamos crear una variable de clase que me permita crear objetos dados, ¿sí? En este caso es un región dado. Y aquí estamos declarando esta variable. Ya no me deja. Ya, creo que no tengo asociado o referenciado en negocio la persistencia. Vamos a colocar agregar referencia. Vamos a agregar persistencia para poder obtener los componentes o objetos creados en persistencia. Y ahora vamos a poder hacer el using, ¿ya?
Este objeto tiene que ser creado cuando creemos el objeto de business, así que vamos a inicializarlo. ¿Ya? En Java y creo que también en C Sharp, no estoy seguro si en qué versión. Ustedes pueden utilizar ciertas notaciones para que se autocreen estas cosas cuando ustedes lo definen acá. ¿Sí? Ya, aquí lo estamos creando en el constructor, ya se llama inyección, ¿sí? Inyección de dependencia. Vamos a ver si es que colocamos acá entonces región dado y vamos a llamar al método que se encarga de guardar, se llama insert, ¿sí? Y el insertar permite pasarle una región e insertar, ¿ya? Y aquí perfectamente podríamos hacer ciertas acciones si es que se puede insertar o no, ¿ya? Vamos a dejarlo de esta forma mientras, ¿ya? Y vamos a llamar a este business dentro de la capa eh, de persistencia, o sea, de persistencia, de presentación, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer? Voy a cerrar todo, voy a volver a abrir lo que necesito nomás. Vamos a ir a la capa de presentación, al view, y vamos a importar dentro del botón, de la acción del botón, vamos a importar una clase de tipo business y vamos a llamar al método que se encarga de llamar a la persistencia para guardar. ¿Ya? Para ello primero verificamos si que tenemos referenciado el proyecto de business sobre presentación. No lo veo, negocio, ¿sí? Se llama negocio el proyecto. Y ahora vamos a crear un objeto de tipo negocio, que fue el que creamos, se llamaba mantenedor región business, ¿sí? Y lo vamos a crear un objeto. Si vamos a llamarlo muchas veces, lo preferible o lo recomendable es crear una variable de clase, así como lo hicimos en el caso anterior, de tipo privada, e inicializarlo, ¿sí? Porque quizás lo podemos utilizar en múltiples métodos, lo más probable es que sí. Y lo inicializamos en el constructor que tenemos. Creo que hay algunas cosas de más. Ya, ahí está. Sobre que hay que llamar al constructor. Y ahí llama el constructor. Ya. Y aquí cuando guardemos, nosotros vamos a llamar al método que se encarga de guardar, que se llama guardar, le pusimos, y que recibe una región. ¿Ya? ¿Cómo creamos la región model? De la siguiente manera. Creamos un objeto, región model, hacemos un using y seteamos la información que necesitemos. En este caso, el ID no lo vamos a necesitar porque se va a autogenerar. Podríamos guardar con ID, sí, pero no tenemos creado ese método. Tendríamos que crearlo. Y vamos a sacar la información del textbox. Entonces, si se dan cuenta, si yo escribo txt, salen todos los textbox listados. Esa es la gran ventaja que tiene colocar un prefijo dentro de los componentes visuales del formulario. Si yo coloco btn, salen todos los botones listados que uno nomás. Y si coloco label, salen estos tres labels. ¿Ya? Yo puedo hacer acciones sobre cada uno de esos componentes visuales y después que se refresquen o se visualicen, si es que hago algo con ellos. ¿sí? Podría colocar la información, cambiar los colores, cambiar el tamaño, ocultarlo, ¿sí? Hacer varias acciones sobre él. Vamos a utilizar la propiedad text, que es la que tienen los textbox para obtener la información. En los labels se llama content, ¿ya? Y vamos por si quieren editar un label, podría ser un label de error. Y vamos a sacar del txt descripción el texto. ¿sí? Vamos a pasar este objeto al método guardar y con eso debiésemos poder guardar. Yo voy a levantar el Management Studio y voy a eliminar ciertos registros para poder hacer la prueba. Si ya no vamos a utilizar este unitario, podríamos utilizarlo sí, pero como ya estamos trabajando con la capa de presentación, podríamos probar directamente de la capa de presentación. Esa es la idea. Entonces yo me voy a colocar aquí en Database, voy a mostrar los datos que tenemos en región en comuna. Creo que ya creamos registro ahí. Voy a tener que borrar algunos datos. ¿ya? La idea es no tener basura, pero yo tengo hartos datos de dummy de prueba. Eh, Voy a borrar, para borrar coloco clic segundo. Puedo hacer un select o una consulta para borrar un delete asterisco from. ¿sí? Voy a colocar editar y con el edit lo voy a borrar. Puedo colocar delete
Tengo que borrar la de A1. No me deja borrar de... No sé por qué no me sale borrar ahora. Ahí tengo que seleccionarlo para poder borrar. Ahí borré todas las comunas, ahora voy a ir a la región. Que en la región... Que en la región sí tengo hartos datos basura. Voy a dejar solo una. No me deja borrar de muchas. Voy a hacer una consulta mejor. Falta colocar la condición where. Voy a borrar todos los que tengan un ID superior a 2. Borrar región. Puse asterisco. Se me olvidó cómo utilizar la sintaxis para borrar. Delete from table where condition. Está igual. Será, que estoy en el master. Tengo que estar en mi base de datos en People System. Sorry, menos mal que no pasó nada. Y ahí puede borrar. Si muestro la tabla de región. Ahí están los dos registros. Entonces ahora vamos a crear un registro a partir de la aplicación. ¿Sí? Y vamos a ver si es que funciona y con eso vamos a dejar la clase por hoy día. Sí, después vamos a hacer un resumen de lo que hicimos. Ya, sorry, me llevé la otra ventana. Ahí está esa ventana. Mantenedor región. Aquí da lo mismo si agrego data. No se va a guardar. Voy a colocar testing. Prueba 2. Prueba 2. Guardar. Ya, y tampoco lancé un mensaje, así que no sé si es que guardó. Ya, voy a apretar estas veces. Porque tampoco programé algo para visualizar que estuviésemos grabando. ¿Ya? Vamos entonces a verificar. De hecho nos faltó, después vamos a ver que esto se podría haber caído y no estamos agregando lógica para permitir que el programa siga funcionando si es que se cae. Vamos a ir a la base de datos, si vamos a tener que agregarlo eso más adelante. Y ahí se dan cuenta, ahí agregué los 3 testing, si voy en un ID super arriba, ¿ya? Y eso, el formulario está guardando, ¿sí? Está generando el ID de forma automática. Solo guardó la data que yo agregué en la columna, o sea, en el textbox nombre y en el textbox detalle, ¿sí? Y nos falta agregar varias lógicas, como mostrar información cuando se esté guardando, porque si no el usuario no se va a dar por enterado que guardamos el registro, ¿sí? Vamos a modificar el framework de la vista y vamos a entonces generar una aplicación más empresarial ya. De hecho, los conceptos que estamos utilizando son los básicos de arquitectura empresariales, ¿sí? En donde tenemos una capa de persistencia, una capa de negocio, una capa de presentación y debiésemos definir, ¿sí? Siempre hay grises y no hay un blanco y un negro. Siempre debiésemos definir componentes que estén dentro de cada una de las capas y la idea es que no sean alterados y que estén en todas las capas, ¿sí? La idea es que las capas se dediquen a hacer para la función para la que fueron creadas, ¿sí? Presentación, la función primordial es eh, crear formulario y mostrar información visual, ¿ya? El negocio, la función principal, ¿sí? Es que valide registro. Si que quieren colocar validación, pueden colocar en la capa de presentación también. Ahí ustedes deciden, pero pueden validar registro y hacer o validar reglas de negocio, ¿sí? Que no es lo mismo validar formulario que validar reglas de negocios complejas
o reglas de negocios que estén definidas, ¿ya? Y la última capa se encarga de guardar. Entonces ahí ya no debiésemos hacer más que guardar si queremos guardar, borrar si queremos borrar, buscar si queremos buscar. Las capas anteriores debiesen ya haber filtrado la información necesaria para poder almacenar en la base de datos, ¿sí? En estricto rigor, ¿ya? Así que eso, vamos a crear unos componentes que nos van a permitir hacer ciertas utilidades o ciertas mejoras sobre la aplicación, ¿ya? Vamos a crear librerías que nos permitan quizás hacer ciertas acciones o mejorar el código dentro de presentación y otra librería utilitaria dentro de negocio y otra librería utilitaria quizás en DAO y quizás librerías que sean comunes, que van a estar en el modelo es transversal, así que ahí podríamos crear librería utilitaria para transformar data, ¿sí? Por ejemplo, podríamos transformar en cualquiera una, no sé, la capa de presentación o la capa de persistencia, data, para poder darle un formato quizás. Supongamos las fechas quizás queremos que se presenten con un formato en la vista y en la base de datos estamos guardando con otro. Entonces ahí van a tener que tener un componente utilitario que sea transversal que nos permita transformar los distintos formatos que queremos almacenar la fecha, ¿ya? Por darle un ejemplo, podrían ser otros tipos de transformaciones también, ¿ya? Así que eso, chicos, por hoy día. Entonces, en resumen, creamos una aplicación que permite almacenar en la base de datos registros, ¿sí? Y nos falta mejorar un montón este código y vamos a por ello. En la próxima clase vamos a mejorar primero el look and feel y el formulario del guardar, ¿sí? Así que eso, chicos, nos vemos, cuídense.